20 tecnologías emergentes que están cambiando nuestro mundo para siempre, pero no de la manera que imaginas. Un ejemplo de esto es la inteligencia artificial general. ¿Has oído hablar de la AI? No, no es un superhéroe de cómic, es la inteligencia artificial capaz de entender, aprender y usar su inteligencia para resolver cualquier problema, como lo haría un ser humano. A diferencia de la IA tradicional, que está diseñada para tareas específicas, la AI sería como un todoterreno cognitivo, adaptándose a cualquier situación de forma autónoma. Grandes avances están siendo impulsados por gigantes como OpenAI y Google DeepMind, y lo mejor está por venir, tal vez un día esta IA nos haga el café, quién sabe. Una de las formas de lograrlo es a través del Deep Learning y las redes neuronales, que imitan la estructura y el funcionamiento del cerebro humano. Los investigadores están ampliando estos modelos para que puedan manejar tareas más abstractas y complejas, que van más allá de solo reconocer patrones y procesar datos. Pero eso no es todo. Otra área interesante está en el Reinforcement Learning, aprendizaje por refuerzo, donde las IA aprenden a tomar decisiones a base de prueba y error, recibiendo recompensas por los resultados exitosos. Este enfoque se ve como un posible camino para desarrollar capacidades de resolución de problemas más generales en la IA. Mirando hacia el futuro, la evolución de la AI podría tener implicaciones profundas, probablemente más profundas que las que tenemos con la cuenta de Wi-Fi en casa. Si se logra, la AI podría revolucionar una amplia gama de tareas, desde investigaciones científicas avanzadas y diagnósticos médicos hasta artes creativas y toma de decisiones de alto nivel. Podríamos llegar a un punto en el que la AI maneje sin esfuerzo cualquier tarea relacionada con el trabajo informático. Su potencial para superar la inteligencia humana en áreas específicas podría desencadenar innovaciones trascendentales en diversos sectores. Además, la AI podría allanar el camino para asistentes personales más intuitivos y versátiles, capaces de entender y adaptarse a una amplia variedad de necesidades y preferencias humanas. En el ámbito industrial, la AI tiene el potencial de automatizar tareas complejas, generando incrementos sustanciales en la eficiencia. Con el tiempo, las inteligencias artificiales generales podrían tener la capacidad de mejorar sus propios algoritmos y arquitecturas, lo que podría dar lugar a AI superinteligentes. Estas AI superinteligentes podrían poseer una inteligencia que supere las capacidades humanas por miles o incluso millones de veces. Tales AIs avanzadas tienen el potencial de crear tecnologías revolucionarias y transformar la sociedad de maneras que actualmente son difíciles de comprender por completo. Asegúrate de quedarte hasta el final, porque este video explora la computación cuántica, los robots humanoides, la IA generativa, las interfaces cerebro-computadora, el Internet de las cosas y mucho más. Número 2. Edición genética CRISPR. Los científicos están utilizando CRISPR para corregir defectos genéticos en modelos animales, lo que ofrece esperanza para tratar trastornos genéticos en humanos como la fibrosis quística, la anemia falciforme y la distrofia muscular. Otro desarrollo importante es el uso de la edición genética en la investigación del cáncer, donde se está utilizando para modificar células inmunitarias y así mejorar su capacidad para detectar y destruir las células cancerígenas. Mirando hacia el futuro, la edición genética podría evolucionar para traer cambios revolucionarios en la medicina y la agricultura. En el ámbito de la salud, podríamos ver que la edición genética se utilice de forma rutinaria para corregir defectos genéticos en embriones humanos, lo que podría prevenir enfermedades hereditarias. Incluso los padres podrían tener la opción de seleccionar ciertos rasgos físicos para sus hijos, como la altura, el color de ojos y la inteligencia. Tales capacidades podrían ofrecer a estos niños ventajas en varios aspectos de la vida, lo que plantea preguntas éticas sobre las implicaciones de tales decisiones en la sociedad. Además, la medicina personalizada, que consiste en tratamientos adaptados al perfil genético de un individuo, podría convertirse pronto en una práctica estándar en la atención médica, revolucionando nuestra forma de abordar el cuidado de la salud. En la agricultura, la edición genética podría llevar al desarrollo de cultivos más nutritivos, con mayor rendimiento y resistencia a plagas y estrés ambiental. Esto podría ser crucial para enfrentar los desafíos de seguridad alimentaria derivados del creciente aumento de la población global y los cambios en las condiciones climáticas. Número 3. Computación cuántica. La computación cuántica representa uno de los campos más emocionantes y de rápido avance en la tecnología. A diferencia de la computación clásica, que utiliza bits como la unidad básica de información representada por un 0 o un 1, la computación cuántica usa qubits. Los qubits tienen la propiedad única de poder existir en múltiples estados simultáneamente, gracias a los principios de la mecánica cuántica, específicamente la superposición y el entrelazamiento. Esto permite que las computadoras cuánticas procesen una gran cantidad de posibilidades a la vez, ofreciendo un potencial salto en el poder de procesamiento para tareas específicas. Uno de los avances más significativos actuales en la computación cuántica es el logro de la supremacía cuántica por parte de Google.
Este término se refiere a la capacidad de una computadora cuántica para realizar un cálculo que sería prácticamente imposible para una computadora clásica. La computadora cuántica de Google, Sycamore, realizó un cálculo específico en 200 segundos que tomaría a la supercomputadora más poderosa del mundo o miles de años para completar. Otro avance notable es el desarrollo de computadoras cuánticas con un número creciente de qubits, lo que mejora sus capacidades de procesamiento. IBM es un competidor clave en el sector de la computación cuántica. IBM continúa rompiendo récords en el desarrollo de las computadoras cuánticas más rápidas del mundo. Mirando hacia el futuro, la computación cuántica podría evolucionar y tener un impacto profundo en varios campos. Uno de estos es la criptografía, donde las computadoras cuánticas podrían potencialmente descifrar muchos de los sistemas criptográficos que se utilizan actualmente. Esto ha llevado al desarrollo de criptografía resistente a la computación cuántica. En el descubrimiento de medicamentos y la ciencia de materiales, las computadoras cuánticas podrían simular sistemas moleculares y cuánticos con gran precisión, lo que potencialmente aceleraría el desarrollo de nuevos medicamentos y materiales. Neuralink y otras interfaces cerebro-computadora representan algunos de los avances más innovadores en la intersección de la neurociencia y la tecnología. Neuralink, en particular, ha atraído la atención por su ambicioso objetivo de crear una interfaz de alta velocidad de banda ancha y mínimamente invasiva que conecte directamente el cerebro humano con las computadoras. La tecnología central involucra hilos ultrafinos, significativamente más pequeños que un cabello humano, que se implantan en el cerebro para detectar y registrar la actividad de las neuronas. Estos hilos están conectados a un dispositivo externo que procesa e interpreta las señales neuronales del cerebro, traduciéndolas en comandos que pueden ser entendidos por una computadora. El enfoque actual de Neuralink y tecnologías similares de interfase cerebro-computadora está principalmente orientado a lo médico, con el objetivo de ayudar a personas con parálisis o trastornos neurológicos. Por ejemplo, las interfaces cerebro-computadora pueden permitir a las personas controlar extremidades protésicas o punteros de computadora solo con sus pensamientos, ofreciendo un nuevo nivel de independencia. También se está investigando el uso de interfaces cerebro-computadora para restaurar la visión, la audición y otras funciones sensoriales, así como para tratar condiciones neurológicas como la enfermedad de Parkinson y la epilepsia. Mirando hacia el futuro, las aplicaciones potenciales de interfaces cerebro-computadora como Neuralink podrían expandirse dramáticamente. Un área de desarrollo podría ser la mejora de la cognición humana, como mejorar la memoria o acelerar los procesos de pensamiento. Las interfaces cerebro-computadora también podrían permitir formas de comunicación más directas, permitiendo que las personas compartan pensamientos o experiencias de manera telepática. En el ámbito del entretenimiento y los videojuegos, las interfaces cerebro-computadora podrían llevar a experiencias de realidad virtual completamente inmersivas, donde los usuarios puedan controlar el entorno e interactuar con contenido digital a través de sus pensamientos. Otra perspectiva emocionante es el uso de las interfaces cerebro-computadora en la educación y la adquisición de habilidades. Podrían acelerar los procesos de aprendizaje, permitiendo a los usuarios descargar información directamente en sus cerebros, de manera similar a como las computadoras descargan software. También podríamos fusionar nuestras mentes con inteligencias artificiales generales y superinteligentes, lo que potencialmente elevaría nuestras facultades mentales a niveles sin precedentes. Número 5. Robots humanoides. Los avances actuales en la robótica humanoide están empujando los límites de lo que estas máquinas pueden hacer, haciéndolas más versátiles, interactivas y similares a los humanos. Los robots humanoides diseñados para parecerse e imitar la estructura y el comportamiento del cuerpo humano han experimentado mejoras significativas en su diseño mecánico, entradas sensoriales y capacidades de procesamiento cognitivo. Uno de los avances clave está en su movimiento y equilibrio. Los robots humanoides modernos utilizan una combinación de sensores, actuadores y algoritmos complejos para lograr una marcha y equilibrio similares a los humanos, lo que les permite navegar por diversos terrenos e incluso realizar tareas como subir escaleras o hacer saltos hacia atrás. Se espera que Boston Dynamics y Tesla sigan siendo fuerzas dominantes en el ámbito de la robótica avanzada durante el futuro previsible. Otro área de progreso es en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, que permiten a los robots humanoides interactuar con los humanos de maneras más naturales e intuitivas. Pueden reconocer rostros, interpretar el habla y responder a comandos verbales. Sofía y América destacan como algunos de los robots más renombrados equipados con estas capacidades. En el futuro, la robótica humanoide podría evolucionar para desempeñar roles más significativos en diversos sectores. En la atención médica, podrían asistir en el cuidado de pacientes, rehabilitación y cirugía, realizando tareas con precisión y consistencia. En situaciones de desastre, los robots humanoides podrían navegar por entornos peligrosos realizando operaciones de búsqueda y rescate en lugares donde sería demasiado peligroso para los humanos.
Además, a medida que la tecnología de inteligencia artificial y robótica siga avanzando, podríamos ver a los robots humanoides convertirse en una presencia más común en la vida diaria, asistiendo en hogares, escuelas y lugares de trabajo. Podrían servir como compañeros para los ancianos, educadores para los niños o asistentes en entornos de oficina. Número 6. La IA generativa. La IA generativa, una rama de la inteligencia artificial centrada en la creación de nuevo contenido, ha experimentado avances notables en los últimos años. Uno de los desarrollos más destacados está en el campo del procesamiento del lenguaje natural, ejemplificado por los grandes modelos de lenguaje desarrollados por OpenAI. Estos modelos pueden generar texto similar al humano, habilitando aplicaciones que van desde la asistencia para escribir hasta la creación de artículos completos. Otra área de progreso significativo es la generación y edición de imágenes. Con sistemas de IA como Midjourney, que pueden crear imágenes realistas y arte a partir de descripciones textuales. El campo de los videos generados por IA también está avanzando rápidamente, con el potencial de impactar significativamente nuestra vida diaria. El mecanismo de funcionamiento detrás de la IA generativa implica el entrenamiento en grandes conjuntos de datos para aprender patrones, estilos o estructuras. Para el texto, esto significa aprender de un vasto corpus de material escrito. Mientras que para las imágenes, implica analizar numerosos ejemplos de obras de arte o fotografías. Estos modelos de IA utilizan algoritmos complejos, a menudo basados en redes neuronales, para generar resultados que son similares a los datos con los que fueron entrenados. Pueden identificar y replicar patrones y estilos intrincados, lo que hace que sus resultados sean cada vez más indistinguibles de los contenidos creados por humanos. Mirando hacia el futuro, se espera que la IA generativa evolucione significativamente. En el campo de la generación de texto, podríamos ver IA que no solo escriba contenido factual, sino también obras creativas sofisticadas como novelas o guiones, colaborando potencialmente con autores humanos. Imagina un futuro en el que la IA pueda crear películas personalizadas en varios géneros. Por ejemplo, podrías pedirle a una IA que cree una película de 2 horas en el universo de Matrix, imaginada a través de la visión del director Christopher Nolan. Y después de unas horas de pre-renderización, esta película hecha a medida podría estar lista para ver en tu televisor. Otra perspectiva emocionante es la integración de la IA generativa en varias industrias para la creación de contenido personalizado. Por ejemplo, en la educación, la IA podría generar materiales de aprendizaje adaptados al estilo y ritmo de aprendizaje de un estudiante. En el entretenimiento, podría crear experiencias de juegos personalizadas o mundos de realidad virtual. Imagina la posibilidad de diseñar tu propia versión de un juego como Grand Theft Auto, ambientado un siglo en el futuro. Además, la IA generativa podría jugar un papel significativo en la investigación y el desarrollo, generando hipótesis, diseñando experimentos o incluso creando nuevos modelos científicos. Su capacidad para analizar grandes cantidades de datos y generar ideas innovadoras podría acelerar la innovación en diversos campos. Número 7. Satélites Starlink e Internet. Starlink, una constelación de satélites de Internet que está siendo construida por SpaceX, representa un avance significativo en la conectividad global de Internet. El proyecto tiene como objetivo proporcionar acceso a Internet de alta velocidad en todo el mundo, particularmente en áreas remotas y desatendidas. El avance actual de Starlink radica en su red de satélites de órbita baja de la Tierra, que crece rápidamente. A diferencia de los satélites geoestacionarios tradicionales, que están posicionados mucho más lejos de la Tierra, los satélites de Starlink están más cerca, lo que reduce la latencia y aumenta la velocidad de transmisión de datos. La red de Starlink opera mediante el despliegue de una constelación de pequeños satélites en órbita baja de la Tierra. Estos satélites trabajan en conjunto con transceptores terrestres. Los usuarios tienen un kit de Starlink que incluye una pequeña antena parabólica, conocida como Dishchi, y un router Wi-Fi. La antena se comunica con los satélites en órbita, que transmiten señales de Internet hacia y desde la Tierra. Esta red de satélites está interconectada, con datos que se transfieren entre ellos mediante enlaces láser, lo que asegura una conexión estable y continua a Internet. Mirando hacia el futuro, las capacidades de Starlink podrían evolucionar significativamente. Un posible desarrollo es la expansión de la red de satélites para proporcionar una cobertura global aún más amplia, incluyendo las regiones polares y otras áreas de difícil acceso. Esto podría llevar a una conectividad global de Internet, cerrando la brecha digital y llevando el acceso a Internet a poblaciones que previamente estaban desconectadas. Otra perspectiva emocionante es la integración de Starlink con otros proyectos de SpaceX, como las misiones de colonización de Marte. Starlink podría proporcionar la infraestructura de comunicación necesaria para el Internet interplanetario, facilitando la transmisión de datos entre la Tierra y Marte.
Esto sería crucial para el éxito de las misiones espaciales a largo plazo y los esfuerzos de colonización. Además, a medida que la tecnología madure, podríamos ver mejoras en las velocidades de datos y la latencia, haciendo que el Internet satelital sea competitivo o incluso superior a los servicios tradicionales de banda ancha. Esto podría llevar a un cambio en la forma en que las personas acceden a Internet, con el Internet satelital convirtiéndose en una opción común. Número 8. Heridas artificiales. Las heridas artificiales, también conocidas como exoheridas, representan un avance revolucionario en la tecnología reproductiva y el cuidado neonatal. Actualmente, los avances más significativos en este campo se centran en crear entornos que puedan apoyar el desarrollo de bebés prematuros fuera del cuerpo humano. Estas heridas artificiales tienen como objetivo imitar las condiciones de un útero natural lo más fielmente posible. Generalmente, involucran una bolsa biológica llena de un líquido similar al líquido amniótico, que proporciona nutrientes y oxígeno mientras elimina los desechos. El objetivo es ofrecer un entorno más controlado y estable para los bebés prematuros, mejorando sus posibilidades de un desarrollo saludable. El principio de funcionamiento de un útero artificial es replicar las condiciones fisiológicas de un útero natural, lo que incluye mantener la temperatura adecuada, la humedad y la composición del líquido. Además de proporcionar el soporte mecánico y la protección necesarios, los investigadores también están explorando formas de simular la interfaz placentaria materna, asegurando que el feto reciba el equilibrio adecuado de nutrientes y señales hormonales para un crecimiento adecuado. Mirando hacia el futuro, los úteros artificiales podrían evolucionar para tener aplicaciones más amplias más allá del cuidado neonatal para bebés prematuros. Un área potencial es el tratamiento de la infertilidad, donde los úteros artificiales podrían ofrecer una alternativa para personas que no pueden llevar un embarazo. Esto podría ser un avance significativo para parejas que enfrentan problemas de infertilidad, individuos solteros o parejas del mismo sexo que desean tener hijos biológicos. Otra posibilidad intrigante es el uso de los úteros artificiales en la exploración espacial. A medida que la humanidad se dirige hacia misiones espaciales a largo plazo y la colonización de otros planetas, la capacidad de gestar de manera segura descendencia en entornos espaciales se vuelve crucial. La nanotecnología, la manipulación de la materia a escala atómica o molecular, ha experimentado avances significativos en los últimos años, abriendo un sinfín de posibilidades en diversos campos. Esta tecnología funciona controlando los materiales a escala nanométrica, típicamente menos de 100 nanómetros de tamaño, para crear nuevas estructuras, materiales y dispositivos. A esta escala, los materiales pueden exhibir propiedades físicas, químicas y biológicas diferentes en comparación con sus contrapartes a mayor escala, lo que permite aplicaciones únicas. Uno de los avances más emocionantes actuales en nanotecnología se encuentra en el campo de la medicina. Los investigadores están desarrollando sistemas de administración de medicamentos a escala nanométrica que pueden dirigirse a células o tejidos específicos, como las células cancerosas, mejorando la eficacia de los tratamientos y minimizando los efectos secundarios. Otro desarrollo significativo es la creación de nanomateriales con propiedades extraordinarias como el grafeno, que es una sola capa de átomos de carbono dispuestos en una estructura bidimensional en forma de panal. El grafeno es conocido por su resistencia, flexibilidad y conductividad, y está encontrando aplicaciones en electrónica, almacenamiento de energía e incluso filtración de agua. Mirando hacia el futuro, la nanotecnología podría evolucionar para tener un impacto transformador en diversas industrias. En el cuidado de la salud, podríamos ver el uso generalizado de nanobots para fines diagnósticos y terapéuticos. Estos robots microscópicos podrían realizar tareas complejas dentro del cuerpo humano, como reparar tejidos dañados o atacar directamente a los patógenos, lo que llevaría a nuevas fronteras en los tratamientos médicos. En el ámbito de la sostenibilidad ambiental, la nanotecnología podría desempeñar un papel crucial en el desarrollo de nuevos métodos para la purificación del agua, la filtración del aire y la generación de energía. Los nanomateriales podrían usarse para crear células solares, baterías y pilas de combustible más eficientes, contribuyendo a la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles. Además, la nanotecnología podría revolucionar el campo de la electrónica, llevando al desarrollo de dispositivos más pequeños, rápidos y eficientes. Esto podría incluir desde sistemas de computación avanzados hasta tecnología portátil que se integra perfectamente con el cuerpo humano. Número 10. Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas, IoT, hace referencia a la creciente red de dispositivos y objetos interconectados que pueden recopilar e intercambiar datos mediante sensores integrados. Estos dispositivos, que van desde artículos domésticos comunes hasta herramientas industriales sofisticadas, están conectados a Internet, lo que les permite enviar y recibir datos. Esta conectividad habilita un nivel de inteligencia digital en estos dispositivos, permitiéndoles comunicar datos en tiempo real sin la intervención de un ser humano.
Uno de los avances más interesantes actuales en el IoT es la integración de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Esto permite que los dispositivos IoT no solo recopilen datos, sino que también los analicen y aprendan de ellos, lo que lleva a sistemas más eficientes e inteligentes. Por ejemplo, los termostatos inteligentes pueden aprender las preferencias de un usuario y ajustar automáticamente la temperatura de la casa. O los dispositivos industriales IoT pueden predecir las necesidades de mantenimiento de las maquinarias, reduciendo el tiempo de inactividad y ahorrando costos. Mirando al futuro, el IoT podría evolucionar para integrarse aún más en nuestra vida diaria y en la infraestructura que nos rodea. Un desarrollo potencial es el concepto de ciudades inteligentes, donde los dispositivos IoT se utilizan para optimizar el flujo de tráfico, gestionar los residuos, mejorar la eficiencia energética y aumentar la seguridad pública. Esto podría llevar a una vida urbana más sostenible y eficiente. Otra área de crecimiento podría ser en la atención médica, donde los dispositivos IoT podrían monitorear la salud de los pacientes en tiempo real, proporcionando datos que se pueden usar para personalizar los tratamientos y predecir problemas de salud antes de que se vuelvan graves. Los dispositivos portátiles podrían rastrear signos vitales y los sensores inteligentes podrían monitorear condiciones en el hogar de un paciente, mejorando la calidad de la atención y los resultados del paciente. Además, el IoT podría desempeñar un papel importante en la agricultura, con sensores que monitorean las condiciones del suelo, el crecimiento de los cultivos y la salud del ganado, lo que llevaría a prácticas agrícolas más eficientes y sostenibles. Número 11. Vehículos autónomos. Los vehículos autónomos, también conocidos como coches sin conductor, representan uno de los avances tecnológicos más significativos en los últimos años. Estos vehículos están diseñados para navegar sin la intervención humana, utilizando una combinación de sensores, cámaras, radares e inteligencia artificial para percibir su entorno. El núcleo de su funcionamiento radica en algoritmos avanzados que procesan los datos de estos sensores para identificar objetos, predecir su comportamiento y tomar decisiones en tiempo real. Esta tecnología permite que los vehículos comprendan entornos complejos, naveguen por el tráfico y respondan a las condiciones cambiantes en la carretera. Uno de los avances más interesantes en los vehículos autónomos es la mejora en la tecnología de sensores y los algoritmos de inteligencia artificial. Los coches autónomos modernos están equipados con cámaras de alta resolución, sensores LiDAR, detección y medición de luz, y sistemas de IA sofisticados que pueden tomar decisiones de conducción seguras y eficientes. Otro desarrollo importante es la integración de los vehículos autónomos con la infraestructura de las ciudades inteligentes, lo que les permite comunicarse con los semáforos, otros vehículos e incluso peatones, mejorando la seguridad y el flujo del tráfico. En el futuro, los vehículos autónomos tienen el potencial de revolucionar el transporte al fomentar el uso compartido de automóviles a gran escala, reduciendo así la necesidad de propiedad de vehículos personales. Además, los taxis autónomos podrían volverse más comunes que los taxis tradicionales conducidos por humanos, ofreciendo opciones de transporte más eficientes y posiblemente más rentables. En la logística y la entrega, los vehículos autónomos podrían revolucionar las cadenas de suministro, permitiendo un transporte de mercancías más eficiente y rentable. Los camiones sin conductores y los drones podrían manejar entregas de larga distancia y logística de última milla, respectivamente, reduciendo los tiempos de entrega y los costos. Además, los vehículos autónomos podrían desempeñar un papel significativo en la reducción de la congestión del tráfico y las emisiones, gracias a una mejor planificación de rutas y la reducción de la necesidad de espacios de estacionamiento. Podrían contribuir a una planificación urbana más sostenible y a reducir la huella de carbono. Número 12. Turismo espacial. El turismo espacial, un concepto sacado de la ciencia ficción, está convirtiéndose rápidamente en una realidad gracias a los avances de las empresas aeroespaciales privadas. El enfoque actual del turismo espacial está en los vuelos suborbitales, ofreciendo a los civiles la oportunidad de experimentar la ingravidez y ver la Tierra desde el espacio. Empresas como Blue Origin han desarrollado naves espaciales capaces de llevar a los pasajeros justo más allá de la línea de Kármán, el límite del espacio, a unos 100 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Estos vuelos implican una nave espacial unida a un avión portador o un sistema de cohete que impulsa la nave hasta el borde del espacio. Los pasajeros experimentan varios minutos de ingravidez y vistas impresionantes de la Tierra antes de descender de nuevo. La experiencia funciona al lanzar una nave espacial a una gran altitud, donde experimenta microgravedad. Luego, la nave sigue una trayectoria parabólica, permitiendo a los pasajeros flotar sin peso durante unos minutos. Todo el viaje, desde el despegue hasta el aterrizaje, dura solo unas pocas horas, siendo la experiencia de ingravidez el punto culminante. Las naves espaciales están diseñadas con grandes ventanales, lo que permite a los pasajeros disfrutar de vistas panorámicas de la Tierra y el espacio.
Mirando hacia el futuro, el turismo espacial podría evolucionar de manera significativa. Un posible desarrollo es el establecimiento de vuelos orbitales, que permitirían a los turistas orbitar la Tierra y pasar más tiempo en el espacio. Esto ofrecería una experiencia más inmersiva, incluyendo periodos más largos de ingravidez y posiblemente la oportunidad de ver múltiples amaneceres y atardeceres en un solo día. Otro prospecto emocionante es el desarrollo de hoteles espaciales o hábitats orbitales donde los turistas podrían quedarse por periodos prolongados. Estas instalaciones ofrecerían experiencias únicas como caminatas espaciales, deportes en ingravidez y vistas inigualables de la Tierra y el cosmos. Además, a medida que la tecnología avance, el turismo lunar podría convertirse en una realidad. Los turistas podrían visitar la Luna, explorar su superficie y experimentar el entorno lunar único. Esto marcaría un hito significativo en la exploración espacial humana, convirtiendo la Luna en un destino no solo para astronautas, sino también para personas comunes. Número 13. Ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes representan un avance significativo en el desarrollo urbano, utilizando la tecnología para mejorar la eficiencia y la calidad de vida en los entornos urbanos. En su núcleo, las ciudades inteligentes integran diversas formas de tecnología, incluidos dispositivos de Internet de las Cosas, IoT, sensores y análisis de datos para optimizar las funciones de la ciudad, impulsar el crecimiento económico, al mismo tiempo que mejoran la gestión de recursos y el bienestar de los ciudadanos. Uno de los avances más interesantes actuales en las ciudades inteligentes es el uso de grandes datos e inteligencia artificial para gestionar y analizar grandes cantidades de información recolectada de sensores y dispositivos IoT. Estos datos se utilizan para monitorear y mejorar varios aspectos de la vida en la ciudad, como el flujo de tráfico, el transporte público, el uso de energía y la gestión de residuos. Por ejemplo, los semáforos inteligentes se ajustan en tiempo real a las condiciones del tráfico para reducir la congestión, y las redes eléctricas inteligentes gestionan la distribución de electricidad de manera eficiente para reducir el desperdicio. Mirando al futuro, las ciudades inteligentes podrían evolucionar para ser aún más integradas y reactivas. Un desarrollo potencial es el uso generalizado de vehículos autónomos integrados con los sistemas de gestión del tráfico de las ciudades para reducir aún más la congestión y mejorar la seguridad. Otra área de crecimiento podría ser el uso de drones para diversos fines, incluidos servicios de entrega, respuesta a emergencias y mantenimiento de infraestructuras. Además, las ciudades inteligentes podrían jugar un papel crucial en la sostenibilidad ambiental. Los sistemas avanzados de monitoreo y gestión podrían reducir significativamente la huella de carbono de una ciudad, gestionar la contaminación y contribuir a un entorno de vida más saludable. Número 14. La realidad mixta. La realidad mixta es una tecnología avanzada que combina los mundos físico y digital, creando experiencias en las que los elementos del mundo real y los digitales interactúan en tiempo real. Combina aspectos tanto de la realidad virtual como de la realidad aumentada, ofreciendo una experiencia más inmersiva que la realidad aumentada por sí sola. La realidad mixta funciona superponiendo contenido digital sobre el mundo real y permitiendo a los usuarios interactuar con ambos simultáneamente. Esto generalmente se logra a través de auriculares o gafas de realidad mixta equipados con cámaras, sensores y pantallas. Uno de los avances más interesantes en la realidad mixta actualmente es la mejora en la tecnología de los auriculares. Los auriculares de realidad mixta modernos ofrecen una mayor resolución, un campo de visión más amplio y un seguimiento espacial más preciso, lo que mejora la experiencia inmersiva. Actualmente, Apple y Meta están posicionados como líderes en el mercado de los auriculares de realidad mixta para los próximos años. Otro desarrollo significativo está en el reconocimiento de gestos y voz, permitiendo a los usuarios interactuar con el contenido digital de manera más natural e intuitiva. En el comercio minorista, los clientes ya pueden probarse ropa o visualizar muebles en sus hogares antes de realizar una compra. Mirando hacia el futuro, la realidad mixta podría evolucionar para convertirse en una parte más integral de diversas industrias y de la vida cotidiana. En educación, la realidad mixta podría proporcionar experiencias de aprendizaje inmersivas e interactivas, permitiendo a los estudiantes explorar conceptos complejos de una manera más atractiva. Por ejemplo, los estudiantes de medicina podrían practicar cirugías en pacientes virtuales o los estudiantes de historia podrían explorar civilizaciones antiguas en un entorno tridimensional. En el campo del diseño y la ingeniería, la realidad mixta podría revolucionar la forma en que los profesionales visualizan e interactúan con sus proyectos. Los arquitectos podrían recorrer sus diseños de edificios en un entorno de realidad mixta, realizando ajustes en tiempo real, mientras que los ingenieros podrían utilizar la realidad mixta para visualizar e interactuar con maquinaria o sistemas complejos. Otro ámbito en el que la realidad mixta podría tener un impacto significativo es en la colaboración remota y la telepresencia. Con la tecnología de realidad mixta,
Las personas podrían trabajar juntas en un espacio virtual compartido, sin importar su ubicación física, lo que mejoraría la colaboración y productividad en diversos campos. Además, en el entretenimiento, la realidad mixta podría ofrecer nuevas formas de juegos personalizados y experiencias interactivas de medios. Número 15. Impresión 3D. La impresión 3D, también conocida como fabricación aditiva, ha experimentado avances significativos en los últimos años, revolucionando la forma en que se diseñan, producen y distribuyen los objetos. Esta tecnología funciona superponiendo materiales, típicamente plásticos, resinas o metales, para crear objetos a partir de modelos digitales. El proceso comienza con un diseño digital, generalmente creado en un programa de diseño asistido por computadora. Luego, la impresora 3D construye el objeto capa por capa, siguiendo las especificaciones del diseño. Este método permite la creación de geometrías y estructuras complejas que serían difíciles o imposibles de lograr con métodos de fabricación tradicionales. Uno de los avances más emocionantes en la impresión 3D actualmente es la expansión de los materiales imprimibles. Más allá de los plásticos y metales convencionales, los investigadores están experimentando con biomateriales para aplicaciones médicas, como la impresión de órganos y tejidos para trasplantes. Otro desarrollo significativo es el aumento de la velocidad y el tamaño de la impresión, lo que permite la producción de objetos más grandes de manera más eficiente, como piezas automotrices o incluso edificios completos en la construcción. Mirando hacia el futuro, la impresión 3D podría evolucionar para tener un impacto más profundo en diversas industrias. En el ámbito de la salud, la impresión 3D podría convertirse en una herramienta estándar para producir prótesis, implantes e incluso órganos personalizados según las necesidades de cada paciente. Esto mejoraría significativamente los resultados de los pacientes y, potencialmente, reduciría el costo y la complejidad de los procedimientos médicos. En la fabricación, la impresión 3D podría transformar la producción para ser más local y bajo demanda, lo que significa que los productos podrían fabricarse donde y cuando se necesiten. Este cambio reduciría la necesidad de grandes inventarios y largas cadenas de suministro, permitiendo prácticas de fabricación más sostenibles y eficientes. La impresión 3D podría desempeñar un papel crucial en la exploración espacial. Los astronautas podrían usar impresoras 3D para producir herramientas y componentes bajo demanda durante las misiones espaciales, reduciendo la necesidad de llevar una gran cantidad de repuestos. Esta capacidad sería especialmente valiosa para misiones de larga duración a la Luna, Marte o más allá, donde el reabastecimiento desde la Tierra no es factible. En las próximas décadas, la tecnología de impresión 3D podría evolucionar hasta un punto en el que permita la creación de replicadores. Máquinas avanzadas capaces de fabricar casi cualquier objeto ensamblando átomos. Esto representaría un salto significativo en las capacidades de fabricación, ofreciendo una flexibilidad y precisión sin precedentes en el proceso de producción. Número 16. Baterías de estado sólido. Las baterías de estado sólido representan un avance significativo en la tecnología de baterías, ofreciendo una alternativa prometedora a las tradicionales baterías de iones de litio. La diferencia clave radica en su composición. Las baterías de estado sólido utilizan un electrolito sólido en lugar de los electrolitos líquidos o en gel que se encuentran en las baterías convencionales. Este electrolito sólido puede fabricarse con diversos materiales, incluidos cerámicas o sustancias similares al vidrio. La ventaja de este diseño es que elimina los riesgos de fugas e inflamabilidad asociados con los electrolitos líquidos, lo que potencialmente conduce a baterías más seguras y estables. Uno de los avances más emocionantes en las baterías de estado sólido es su mayor densidad de energía. Estas baterías pueden almacenar más energía en un espacio más pequeño en comparación con las baterías tradicionales, lo que es crucial para aplicaciones como vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos portátiles. Esta mayor densidad de energía podría llevar a rangos de conducción más largos para los vehículos eléctricos y una mayor duración de la batería para dispositivos como teléfonos inteligentes y computadoras portátiles. Otro desarrollo significativo es la mejora en los tiempos de carga. Las baterías de estado sólido tienen el potencial de cargarse mucho más rápido que las baterías de iones de litio convencionales, reduciendo significativamente el tiempo necesario para recargar vehículos eléctricos. Mirando hacia el futuro, las baterías de estado sólido podrían evolucionar para tener un impacto sustancial en varias industrias. En el sector automotriz, podrían ser un factor clave para acelerar la adopción de vehículos eléctricos al abordar las limitaciones actuales relacionadas con la ansiedad por el alcance y los tiempos de carga. Esto no solo beneficiaría a los consumidores, sino que también contribuiría a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte. En el ámbito de la energía renovable, las baterías de estado sólido podrían desempeñar un papel crucial en los sistemas de almacenamiento de energía. Su mayor densidad de energía y estabilidad las hacen ideales para almacenar energía de fuentes intermitentes como la solar y la eólica,
facilitando un uso más confiable y eficiente de la energía renovable. Además, el avance de las baterías de estado sólido podría abrir nuevas posibilidades en dispositivos electrónicos de consumo, dispositivos médicos y aplicaciones aeroespaciales, donde son esenciales fuentes de energía compactas, de alta capacidad y seguras. Número 17. Energía de fusión. La energía de fusión, el proceso que alimenta al Sol y las estrellas, es una de las áreas más prometedoras y desafiantes en la investigación energética. La fusión ocurre cuando dos núcleos atómicos ligeros se combinan para formar un núcleo más pesado, liberando una cantidad tremenda de energía en el proceso. La reacción de fusión más investigada para la generación de energía es la que ocurre entre deuterio y tritio, dos isótopos del hidrógeno que producen helio y un neutrón, junto con una cantidad significativa de energía. El desafío radica en lograr y mantener las temperaturas y presiones extremadamente altas necesarias para que ocurra la fusión, generalmente en el rango de millones de grados, por lo que a menudo se describe como la búsqueda para crear un mini sol en la Tierra. Uno de los avances más significativos en la energía de fusión es el desarrollo de imanes superconductores de alta temperatura. Estos imanes son cruciales para contener y estabilizar el plasma caliente en el que ocurre la fusión, especialmente en los reactores tokamak, un diseño de reactor de fusión líder. Otro desarrollo emocionante es el uso de materiales avanzados y tecnologías para manejar las condiciones extremas dentro de los reactores de fusión y mejorar su eficiencia y seguridad. Mirando hacia el futuro, la energía de fusión podría evolucionar para convertirse en una fuente de energía práctica y sostenible. Un desarrollo potencial es el logro de un beneficio neto de energía, es decir, que los reactores generen más energía de la que consumen. Un reactor de fusión que produzca más energía de la que consume sería un hito importante, haciendo de la fusión una opción viable para la generación de energía a gran escala. En el ámbito de la sostenibilidad energética, la energía de fusión ofrece la promesa de una fuente de energía casi ilimitada y limpia. La fusión no produce emisiones de gases de efecto invernadero y solo pequeñas cantidades de desechos radiactivos de corta vida, lo que la convierte en una alternativa amigable con el medio ambiente frente a los combustibles fósiles y un complemento a las fuentes de energía renovables. Además, la energía de fusión podría jugar un papel crucial en satisfacer las crecientes demandas energéticas del mundo mientras combate el cambio climático. Podría proporcionar una fuente constante y confiable de energía, a diferencia de las fuentes renovables intermitentes como la solar y la eólica. Número 18. Blockchain. La tecnología blockchain, conocida principalmente como la base de criptomonedas como Bitcoin, ha evolucionado significativamente más allá de su aplicación inicial. En su núcleo, un blockchain es un libro de contabilidad digital descentralizado que registra transacciones a través de múltiples computadoras de una manera que garantiza seguridad, transparencia e inmutabilidad. Cada bloque en la cadena contiene varias transacciones y cada vez que ocurre una nueva transacción en el blockchain, un registro de esa transacción se agrega al libro de contabilidad de cada participante. Esta descentralización y el uso de hashes criptográficos hacen que sea casi imposible alterar los registros históricos. Uno de los avances más interesantes actuales en blockchain es su creciente aplicación en diversos sectores. Más allá de las transacciones financieras, blockchain se está utilizando para la gestión de la cadena de suministro, permitiendo a las empresas rastrear la producción, el envío y la entrega de productos de manera transparente. En los sistemas de votación, blockchain ofrece el potencial para mecanismos de votación seguros y a prueba de fraudes. Otro desarrollo significativo está en el campo de los contratos inteligentes, que son contratos autoejecutables con los términos del acuerdo directamente escritos en código, lo que puede automatizar y agilizar procesos complejos en diversas industrias. Mirando hacia el futuro, blockchain podría evolucionar para revolucionar varios aspectos de nuestro mundo digital. Una posible área es la seguridad de la identidad personal. Blockchain podría proporcionar una forma segura e inalterable de gestionar identidades digitales, reduciendo el fraude y mejorando la privacidad. En el ámbito del Internet de las Cosas, blockchain podría permitir una comunicación y automatización segura y eficiente entre miles de millones de dispositivos conectados. Además, blockchain podría desempeñar un papel importante en la democratización de las finanzas. Las casas inteligentes, con dispositivos y sistemas interconectados para mejorar la comodidad, la facilidad y la seguridad, representan un gran avance en la tecnología del hogar. Estas casas funcionan a través de una red de dispositivos del Internet de las Cosas, como termostatos inteligentes, luces, cámaras y electrodomésticos que se pueden controlar de manera remota a través de teléfonos inteligentes o comandos de voz. La integración de la inteligencia artificial y los algoritmos de aprendizaje automático permite que estos dispositivos aprendan del comportamiento del usuario y automaticen tareas en consecuencia. Uno de los avances más interesantes en casas inteligentes es el desarrollo de asistentes domésticos más sofisticados.
Estos dispositivos impulsados por IA no solo responden a comandos de voz, sino que también pueden gestionar proactivamente los entornos del hogar, ajustando la iluminación, la temperatura e incluso el entretenimiento según las preferencias y hábitos del usuario. Otro desarrollo significativo se encuentra en la seguridad del hogar, con cámaras y sensores inteligentes que ofrecen monitoreo en tiempo real, reconocimiento facial y detección de anomalías, proporcionando a los propietarios una mayor seguridad y tranquilidad. Mirando hacia el futuro, las casas inteligentes podrían evolucionar para volverse aún más integradas e intuitivas. Un desarrollo potencial es la adopción generalizada de sistemas de gestión de energía, que podrían optimizar el uso de energía en tiempo real, reduciendo costos e impacto ambiental. Estos sistemas podrían integrarse con fuentes de energía renovable, como paneles solares, para crear hogares autosuficientes. Otra área de crecimiento podría ser el monitoreo de la salud, con casas inteligentes equipadas con sensores que rastrean los indicadores de salud de los residentes y alertan a los proveedores de atención médica sobre posibles problemas. La carne cultivada en laboratorio, también conocida como carne cultivada, es un avance revolucionario en la tecnología alimentaria que ofrece una alternativa sostenible y ética a la ganadería tradicional. Este tipo de carne se produce a partir de células animales que se cultivan y se desarrollan en condiciones controladas en un laboratorio, sin la necesidad de criar y sacrificar animales. Uno de los principales beneficios de la carne cultivada es su potencial para reducir el impacto ambiental asociado con la ganadería, como las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso excesivo de agua y la deforestación. Además, podría ofrecer una solución a los problemas éticos relacionados con el maltrato animal. Este proceso implica cultivar carne a partir de células animales en un entorno controlado, eliminando la necesidad de sacrificar animales. Comienza con la extracción de una pequeña cantidad de células musculares de un animal. Estas células se alimentan en un bioreactor donde se les proporcionan nutrientes y factores de crecimiento, lo que fomenta su multiplicación y formación de tejido muscular, esencialmente igual a la carne tradicional a nivel celular. Uno de los avances más significativos en la carne cultivada en laboratorio es la mejora en la escalabilidad y eficiencia del proceso de producción. Los primeros experimentos con carne cultivada eran costosos, pero los recientes avances tecnológicos han reducido considerablemente los costos, lo que la convierte en una opción más viable. Otro desarrollo clave es la diversificación de los productos de carne cultivada en laboratorio. Inicialmente centrada en la carne de res, la tecnología se ha expandido para incluir aves de corral, cerdo e incluso mariscos, ampliando su impacto potencial en la industria alimentaria. Mirando al futuro, la carne cultivada en laboratorio podría evolucionar para convertirse en una alternativa convencional a la carne producida por la ganadería tradicional. Un posible desarrollo es la creación de instalaciones de producción a gran escala, similares a las cervecerías, donde la carne se cultiva en grandes bioreactores. Esto haría que la carne cultivada fuera más accesible y asequible, reemplazando potencialmente una porción significativa del consumo de carne tradicional. En términos de sostenibilidad, la carne cultivada podría desempeñar un papel crucial en la reducción de la huella ambiental de la producción de carne. La carne cultivada en laboratorio necesita considerablemente menos terreno, agua y energía en comparación con la ganadería tradicional, y genera menos emisiones de gases de efecto invernadero. Esto la convierte en una alternativa prometedora para alimentar de manera más sostenible a una población mundial en crecimiento. Además, la carne cultivada podría impulsar innovaciones culinarias con la posibilidad de personalizar el sabor, la textura y el contenido nutricional de los productos cárnicos. Esto podría abrir nuevas oportunidades para la ciencia alimentaria y el arte de la cocina y la preparación de alimentos. Gracias por ver este contenido. No se pierda nuestro próximo video sobre tecnologías del futuro.